y también su ministerio, sus evangelios y todo. Amén. Tenemos la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, amén. Versículo del 1 al 4, leemos la escritura como está escrito. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por darnos esta maravillosa escritura, Señor. Gracias por la Biblia. Gracias por la palabra que se nos ha encomendado, se nos ha dado. Señor, queremos conocerte más. Queremos aprender más de la escritura. No queremos, Padre, quedarnos sin conocer grandes cosas que tú tienes para nosotros. Señor, toma el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro ser en el estudio de esta noche, Señor. Seas tú, Padre, ministrando nuestra vida, enseñándonos principios, animándonos, Señor, fortaleciéndonos, edificándonos, Padre, enseñándonos las cosas que tú quieres que aprendamos para poder bendecir a otros, Señor, llevar la palabra a otros, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad. En tus manos ponemos esta iglesia, este estudio, Señor, todo lo que aquí se hace, Padre, que tú tomes el control, que tú seas cuidando, Señor, proveyendo, que tú seas sosteniéndonos, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por cada uno de los hermanos que está presente, gracias por los hermanos que están aquí, Señor, por los que no vinieron también, oramos por ellos, que puedan estar en los próximos estudios, Padre. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuevamente, bienvenidos. Hemos tenido una semana un poco frío, un poco caliente, pero está bien rico, hermanos, así es que pues ya son pocos los días que tenemos de este ambiente. A ver, ¿cómo le fue en el estudio de sus 3 capítulos de esta semana? Amén. Para los que estuvieron el viernes pasado, pero para los que no estuvieron, pues ahora vamos a tomar esos capítulos. Decíamos que íbamos a leer los primeros 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Luego, ahora esta próxima semana vamos a estar leyendo el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6. Es decir, porque es necesario que ustedes estén familiarizados con esos pasajes, porque cuando vengamos a tocarlos, pueden hacer algunas preguntas y vamos a comprender mejor de lo que se está tratando. Ahora quizás no vamos a estar, hermanos, en la escritura. Vamos a ver un poco de la historia religiosa, de los gobiernos que estuvieron antes de Cristo, pero sobre todo vamos a ver ese periodo de tiempo. Hoy nos toca ver el periodo de tiempo que se le conoce como el periodo de silencio, es decir, los 400 años. Pero vamos a ver acerca del ambiente religioso, el ambiente político y el ambiente social en los tiempos antes de Jesús, durante el tiempo de Jesús y después de Jesús. Muchas cosas siguieron, pero vamos a enfocarnos en algunas cosas que vamos a necesitar para los estudios futuros. Vea que este estudio es un estudio completo porque cada día las partes se van uniendo y cuando usted venga a finalizar el estudio va a tener un todo. Es decir, veíamos el viernes pasado acerca de los nombres de Jesús, o por ejemplo los nombres que se le dan a Jesús. Vimos los títulos, vimos sus nombres, por qué, cuál fue el motivo. Algunos, no todos, porque tienen muchos más. Que cada uno de esos títulos o nombres describe alguna de las virtudes de su ministerio o obra que él estaba desarrollando.
Entonces es muy importante porque cuando vamos a la Biblia, usted va a leer, oh, Jesús, el Mesías, bueno, y ya sabemos un poco de esto y complementamos. Ahora lo vamos a ver la otra parte de historia, de religión, y vamos a ver un poquito de lo social. Es decir, no nos vamos a enfocar tanto ahora en los pasajes de la Biblia, aunque sí vamos a tocarlo, pero el punto es que conozcamos a quiénes son los fariseos, quiénes son los publicanos, quiénes son los seduceos, los herodianos, quiénes son todos ellos, porque necesitamos saberlo para cuando en un estudio futuro nosotros comprendamos con quién está tratando y qué es lo que ellos pensaban de Jesús, cuál era su creencia, y esto es muy importante. Entonces, pero vamos a continuar en ese estudio. ¿Por qué vamos paso a paso? Porque no vamos corriendo, no vamos tomando algunos temas, vamos a ir tratando de hacerlo más corto los temas para poder comprenderlos mejor. Entonces continuamos en esta noche. ¿Por qué estudiar la vida de Jesús? ¿Por qué no estudiar la vida de alguno de los discípulos? Bueno, es muy importante también, pero estudiamos la vida de Jesús porque, ¿por qué es tan importante? Porque toda la historia de la humanidad y de los hombres gira alrededor de la persona de Cristo. Es decir, que toda la historia del mundo, gira alrededor de la persona de Cristo, y en esos pocos años de su existencia terrenal, el Hijo de Dios pudo cambiar la historia de la humanidad. Es decir, Jesucristo le puso final a la historia e inicio a un nuevo tiempo, a una nueva historia, y esto lo habla en el calendario de Dios, igualmente en el calendario regular que nosotros conocemos. ¿Por qué también es radical la esperanza que del mundo? Es decir, porque en Él radica la esperanza, toda la esperanza del mundo perdido. Es decir, Él es nuestra esperanza. Porque Jesucristo es el centro de la Biblia, y esto es muy importante. Algunos dicen que el centro de la Biblia es el hombre, que Dios ha querido siempre salvar al hombre, pero no es el centro de la Biblia el hombre. El centro de la Biblia es Jesucristo, y esto lo hemos visto desde el principio. Entonces, porque toda la gloria es de Él, y entonces nos vamos a centrar casi exclusivamente nuestra atención en la Biblia. Por eso vamos a ver un poco de historia también. Entonces vamos a hablar acerca del comienzo. Vamos a ver un poco del comienzo del Evangelio y el trasfondo histórico. Primeramente, el Antiguo Testamento, hermanos, provee el escenario para el Nuevo Testamento. Es decir, para algunos consideran que para ellos solo es el Antiguo Testamento es lo más importante. El Nuevo Testamento no tiene mucha importancia. Lastimosamente, hay sectas religiosas que así piensan. Otros creen que el Nuevo Testamento, que como la iglesia está fundada ya en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no tiene tanta importancia. Es decir, que para poder comprender el Nuevo Testamento necesitamos ir al Antiguo Testamento. Entonces, porque si no estaríamos inconclusos, y lo vamos a ver más tarde. Entonces, esto es muy importante. El Antiguo Testamento termina en el siglo IV antes de Cristo, y el Nuevo Testamento comienza 400 años después. Es decir, y en ese periodo de silencio o ese periodo intertestamentario donde vamos a estar enfocándonos más tarde, vea que finaliza con el profeta, finaliza con Malaquías, el Antiguo Testamento. Pero en ese lapso de tiempo son 400 años donde Dios no envió profeta, no hubo revelación, no hubo profecía. Es decir, Dios no habló por medio de sus profetas. Pero ¿qué estaba pasando entonces? Pero la Biblia tiene la respuesta a esto. Entonces vemos aquí, y vamos a estar hablando del periodo de silencio, o de los 400 años, o del periodo intertestamentario que algunos mencionan, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurrió durante los 400 años que intervienen entre los dos testamentos? ¿Qué pasó ahí en este periodo de tiempo?
El periodo de silencio. Bueno, muchas cosas sucedieron en este periodo intertestamentario, y es necesario conocerlas, ¿verdad? Porque esto nos enseña acerca de la historia de la escritura y acerca de algunos grupos religiosos y los gobiernos que sucedieron. Bueno, la palabra de Dios no guarda silencio absoluto durante este periodo. Es decir, Dios permitió ese tiempo principalmente por dos razones. La palabra de Dios siempre estaba, pero no habían profetas, ni habían sacrificios a Dios, ni habían nuevas revelaciones. Y veamos aquí, en este periodo de silencio, hermanos, en ese periodo se cumplieron casi completamente dos profecías de Daniel. Y esto lo encontramos de la imagen de Nabucodonosor en el capítulo 2 y la de los cuatro bestias en el capítulo 7, hablando acerca de los gobiernos que iban a surgir en ese periodo de tiempo. Entonces, por eso es que la palabra de Dios no guarda silencio, porque en ese periodo de tiempo se estaban cumpliendo estas profecías y bueno, quizás en un futuro tengamos la oportunidad de estudiarlas acerca de los gobiernos que hubieron. Entonces, luego en este periodo Dios preparó el escenario para la venida de su amado Hijo, el ambiente en el cual se iba a mover el Señor Jesucristo y iba a estar listo para este periodo. Entonces, en este periodo de tiempo, hermanos, no hay escritos inspirados, no hay registros. La escritura ya Dios había hablado lo que iba a hablar. Y luego tampoco ningún profeta de Dios trajo un mensaje al pueblo, y eso vamos a ver las razones. Y aquí viene Amós. Dice Amós capítulo 8 versículo 11. Si gusta leerlo aquí o en su Biblia, vea que esa profecía tiene dos cumplimientos. Es decir, las profecías a veces es una sola, pero hay profecías que se cumplen dos veces. Y por ejemplo aquí tenemos una que dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, donde los cuales enviaré hambre a la tierra, no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Y este fue un tiempo, pero en el tiempo de la tribulación esto también va a volver a ser. Es decir, no solamente en el periodo intertestamentario o en el periodo de silencio el profeta Amós hablaba de esto, sino también que durante el periodo de la tribulación esto vuelve a pasar. Y es porque hay profecías en la Biblia que algunas se quedan cumplidas, otras se cumplen en dos partes. Entonces son muy importantes. Entonces estaba hablando Amós acerca de este periodo de silencio. Y luego tenemos, hermanos, durante 4 siglos Dios permaneció callado ante su pueblo Israel. Hermanos, una pregunta para ustedes. ¿Qué pasaría con nosotros si Dios no nos contestara? O si Dios no nos hablara en este tiempo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Animados? Desanimados. Amén, sin visión, sin dirección. Los gobiernos de Persia y todo lo de la profecía del capítulo 17 de Daniel, si eso fue un castigo para el pueblo de Israel. Luego Babilonia, salen 70 años de cautiverio y luego caen con los persas, crueles. Y luego viene otro gobierno y los oprime porque no querían obedecer al Señor en su rebeldía. Entonces Dios no habló, hermanos. Dios los estaba disciplinando, en otras palabras, en ese tiempo. Dios no les habló. Dios pudo haber levantado a los profetas y que continuaran, pero Dios no habló. Entonces, qué duro es. Y algunas veces, hermanos, cuando creemos que Dios no nos escucha, también es necesario pensar ¿por qué? Hay cosas que quizás necesitamos arreglar con el Señor. Entonces Dios le dio grandes lecciones al pueblo. Los judíos tuvieron, hermanos, ellos tuvieron que soportar 400 años de silencio de parte de Dios. Amén, hermanos, y muchas veces nosotros
un año, nos cuesta esperar la respuesta del Señor. Y muchas veces, hermano, Dios nos está enseñando a que dependamos de Él y no de nuestras fuerzas. Yo me recuerdo cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara acerca de que les aumentara la fe. Y ellos pensaron que el Señor iba a venir a orar, ¿verdad? Te pido, Padre, una doble porción de fe para ellos. Y vemos que Dios les empieza a mandar pruebas y dificultades y empieza a probarlos, empiezan a ser angustiados. Entonces, es una manera como Dios nos enseña a que dependamos más de Él. Vean, que confiemos más. Entonces el pueblo de Israel estaba aprendiendo grandes cosas en este tiempo. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Bueno, simplemente Dios dejó de hablar con ellos por algo más grande que estaba por suceder para la humanidad, la llegada del Mesías. Todo se estaba preparando ya. Entonces, en este periodo, hermanos, en este periodo de silencio, surgieron muchos cambios. Y vean los 3 cambios grandes, drásticos que hay, que si comparamos la historia del Antiguo Testamento en el tiempo de Daniel, de Amós, de Malaquías, de todos ellos, el panorama era muy diferente, políticamente, religiosamente y socialmente. Pero vamos a ver ahora en el tiempo del periodo de silencio y en los tiempos de Jesús, cuál era el ambiente. El ambiente estaba más tenso. Es decir, y primeramente en este periodo surgieron muchos cambios. Primero, el primer cambio fue político, religioso y social. Vamos a estudiar primero el ambiente político, los cambios que sucedieron en este tiempo, en este periodo de silencio. Primero, el ambiente político, la atmósfera política cambió en Palestina en este tiempo. En el Antiguo Testamento, Israel estaba bajo el gobierno de Persa. El gobierno persa, cuando finaliza el Antiguo Testamento. Antes del gobierno persa, había estado 70 años bajo el gobierno babilónico. Entonces, más tarde, los sueltan los babilónicos, es conquistada Babilonia por los persas y entra el pueblo entra a estar gobernada por el gobierno de Persa, el gobierno persa. Entonces, en el Antiguo Testamento, finalizando el Antiguo Testamento, Israel estaba bajo el gobierno persa. Y esto es muy importante. El gobierno persa estaba en el poder al cerrar el Antiguo Testamento. Quien gobernaba la tierra en ese tiempo y gobernaba Israel era el gobierno persa. Babilonia había caído antes que el Antiguo Testamento se cerrara. Y esto sucedió en el año 539 antes de Cristo. Luego está gobernando Persia, el gobierno persa. Luego el gobierno persa cae en el año 331 antes de Cristo. Es decir, en este periodo de tiempo. Y luego de ellos es conquistado Alejandro el Grande, el imperio griego macedonio. Toma el poder y empieza a gobernarlo. Luego este gobierno, y termina aquí en ese periodo de tiempo, luego sucede la revolución macabea para independizar a los judíos. Y suceden otras cosas. Pero luego más tarde, Roma toma Palestina en el año 63 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Es decir, que Cristo vino cuando cuando Israel o Palestina estaba siendo gobernada por el imperio o por el gobierno romano. Entonces sucedieron muchos gobiernos. Entonces, 63 años antes que Cristo viniera, el gobierno romano toma el poder y gobierna antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Es decir, 70 años después. Entonces, y luego comienza ese imperio en el año 63 antes de Cristo. Algunos ya lo conocen, pero para los que no conocen, cuando la C tiene una antes, significa antes de Cristo. Cuando tiene esta D, significa después de Cristo. Entonces, es el ambiente que estaba. Entonces aquí,
Palestina ya estaba bajo el gobierno romano y más tarde vamos a ver un poco de eso. Entonces la atmósfera política había cambiado. Y luego tenemos, hermanos, que el periodo intertestamentario, los israelitas fueron liberados de los 70 años de cautiverio babilónico, pero luego comenzaron a sufrir por estar bajo el poderío de los diferentes imperios. Primero fueron gobernados por el imperio pérsico, luego fueron invadidos e influenciados por los griegos y después por los romanos. Primero estuvieron gobernados por los babilonios, luego por los persas, después por los griegos y después por los romanos. Entonces todo ese tiempo habían sido gobernados y ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban un gobierno justo, porque el pueblo de Israel les había tocado todo este periodo de tiempo sufrir y sufrir. Entonces ya en el gobierno de romano ya un poco las cosas estaban más suaves, pero estaba difícil también por ejemplo la economía en ese tiempo. Entonces en este periodo, vea, bajo el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, Israel estaba bajo el gobierno romano. Cuando Cristo vino, estaba bajo el gobierno romano. ¿Quién estaba ahí? Bueno, tenemos a Poncio Pilato, que gobernó, hermanos, desde el 26 en la era de Cristo hasta el 37 después de Cristo. Luego estaba Herodes Antipa, gobernó Galilea y Perea desde el año 4 antes de Cristo y 39 años en la era de Cristo. Y los tenemos ahí. Entonces, los tenemos aquí. Entonces, este es el periodo. Aquí estaba gobernando, y esto es muy importante. Vea que Poncio Pilato estaba gobernando Judea, pero Herodes Antipa estaba gobernando Galilea y Perea en este periodo de tiempo. ¿Se acuerda usted cuando fue la crucifixión? Él dijo, Pilato dijo y se lavó las manos y se lo mandó a Herodes. ¿Y para qué? Bueno, porque Jesucristo era Galileo y Herodes estaba celebrando la fiesta ahí. Entonces, para que lo juzgara el gobernador de Galilea y de Perea. Perea son algunas aldeas, es un grupo de aldeas que está al otro lado de Jordán, que eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, hermano, el ambiente, vea, hemos visto rápidamente el ambiente político en este tiempo, pero el otro ambiente que cambió durante el periodo de silencio fueron los religiosos. Y este también es muy importante, quizás es uno de los más importantes de estas tres cosas que cambiaron, que necesitamos saber nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a estudiar la Escritura, vamos a ver todas estas cosas que son necesarias. Entonces vamos a ver el ambiente religioso en este periodo de tiempo. Bueno, hermanos, en este periodo de tiempo, habían sectas religiosas entre los judíos en la época de Jesús, y no pocas, eran muchas las sectas que había. Primero tenemos los fariseos. ¿Qué significa fariseos? O fariseos separados. Significa, a ellos antes se les llamaba los separados, y los fariseos eran ortodoxos y conservadores. Ellos eran muy estrictos, es decir, querían hacer las cosas al pie de la letra, pero siempre se las saltaban. Es decir, cuando les convenía, hacían a su manera. Pero tenemos, hermano, primeramente, una de las sectas religiosas o del grupo religioso que había en los tiempos de Jesús, fueron los fariseos. Y quizás cuando hablamos de los fariseos nos estamos adelantando. ¿Por qué estamos adelantando los fariseos si no hemos visto el nacimiento de Jesucristo? Porque, hermanos, esto ya no lo vamos a tocar, sino que ya vamos a estar usándolo durante estemos viendo las historias bíblicas o estemos estudiando el nacimiento de Jesús y todos los eventos en el Nuevo Testamento. Entonces necesitamos saber esto antes para no tomarnos el tiempo cuando estemos explicando algunos de los pasajes o las parábolas que vamos a estar viendo o milagros, sino que nosotros ya vamos a saber de qué nos estamos refiriendo.
Entonces, los fariseos, si un fariseo o los fariseos significa separado, eran ortodoxos y conservadores de la ley. Se conformaron como una secta religiosa entre los años 167 y 65 a.C., durante la revuelta de los macabeos. En este periodo de tiempo fue que entonces eran el Partido Popular porque eran ortodoxos y contrarios a los extranjeros. Ellos eran bien, que querían hacer las cosas con un reglamento, pero bien estricto. Pero en realidad ellos exigían a otros, pero no se exigían a sí mismos. Y Jesús los reta más tarde a que pongan atención en esas cosas. Entonces eran contrarios a los extranjeros. Ellos creían que solo ellos eran era el grupo selecto de parte de Dios. Es decir, que para la gente, o ellos hacían ver a la gente que los únicos aptos para tener parte con Dios eran ellos. A los demás los discriminaban porque eran pecadores, por muchas razones, porque no eran de su nivel social. Entonces ellos creían en la resurrección de los muertos. Hay otros más tarde que no creen en la resurrección de los muertos, y eso lo vamos a ver. Entonces también los fariseos aceptaban todo el Antiguo Testamento y creían en los ángeles. Creían que que un ángel pudo hablar acerca del nacimiento de Jesús. Los fariseos, vea su compromiso, es decir, con la formación del pueblo sencillo en el conocimiento y práctica de la ley. Ese era su compromiso. Su compromiso era como en las aldeas o en las personas que no tenían quizás un grado académico o que no eran de la alta sociedad. Ellos se enfocaban en enseñarles las prácticas de la ley de Moisés, pero las enseñaban a su manera. Entonces, este era su trabajo. Los fariseos se proponían alcanzar una perfecta obediencia a la ley de Moisés, lo cual no es posible. Nadie puede cumplir la ley. Dijo el Señor, pero yo he venido a cumplir la ley, dijo el Señor. El único que la pudo cumplir es Él. Entonces, su propósito era ese. Ellos se proponían la perfecta obediencia a la ley. Otra de las cosas de los fariseos, hermanos, es que los fariseos se opusieron a Cristo y Él tuvo que condenarles muy severamente por el legalismo, por su dureza de corazón y principalmente por su hipocresía. El Señor Jesucristo les habla muy fuerte a ellos porque se consideraban que eran los instructores de la ley y en realidad ellos estaban enseñando las cosas, pero no las hacían. Es decir, ellos enseñaban, pero no practicaban. Entonces, lo difícil, hermano, vea que lo más importante en la vida de un hombre no es cuánto sabe, sino cuánto practica. Es decir, en la vida cristiana, los creyentes, la iglesia, no es cuánto sabemos, sino cuánto estamos practicando. Entonces, eso es muy importante en la vida cristiana. Quizás usted no sabe mucho o está empezando a caminar en el Señor, pero lo importante es cuánto usted está practicando. El conocimiento vamos poco a poco mientras estamos estudiando la palabra del Señor. Pero hermanos, la carta de Santiago nos enseña que seamos hacedores de la palabra, que no solamente la escuchemos, sino que la llevemos a la práctica. Porque, hermano, nuestro testimonio vale más que quizás que una palabra o una predicación o un evangelismo que podamos hacer. La gente se fija más en eso y muchas personas han venido aquí o han ido a alguna congregación porque han visto el testimonio de usted o han visto el testimonio de otra persona y han visto cómo Dios lo ha bendecido, lo ha guardado. Dije cómo Dios lo ha bendecido. No dije cómo Dios lo ha prosperado. Dios no ha prometido a los creyentes prosperidad. Ya, lastimosamente, un paréntesis aquí, lastimosamente la teoría o la enseñanza de la prosperidad cayó en este tiempo. Se fue abajo. No pudo sostenerse. Entonces, un paréntesis, hermanos. Entonces, veamos, hermanos, esto es muy importante. Entonces, porque el conocimiento no es solo, la práctica tiene que ir juntos. Vean.
Entonces, y los fariseos, y vea, el Señor Jesucristo se lo pusieron, y el Señor Jesucristo los condenó severamente por su legalismo. Y ellos estaban señalando. Si ve el que estaba orando en el templo que dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Los otros allá hemos encontrado a esta mujer en el hecho de adulterio y la ley nos manda. Estaban señalando. Eran legalistas, envidiosos, hipócritas. Y el contexto, hermanos, el Señor les está diciendo en otras, cuando les habla que no sean hipócritas, les está diciendo: no sean de doble cara, sino que sean ustedes mismos. No hay nada mejor, hermanos, que ser lo que uno es. Vea, entonces es muy importante, y yo sé que el Señor nos ha enseñado esas cosas. Entonces los fariseos, y véanlos ahí. Amén. La gente, los hermanos, si es que la gente les tenía miedo, ellos oraban en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Imagínense que cuando veían a una mujer sin el velo, ellos cerraban los ojos para no pecar. Esa es su creencia, y eso es ser religioso. Y una persona religiosa no va para el cielo. La religión no salva a nadie. Puede consolarte, sí, pero no te salva. Entonces esto es muy importante. Los fariseos organizados en pequeñas comunidades se dedicaban a la docencia o a enseñar, en otras palabras, promovían el desarrollo de la religión de la sinagoga. Ellos eran la máxima autoridad religiosa en ese tiempo, hermano, porque estaban aliados con el gobierno. Vemos otros, amén. ¿Se acuerda de ellos usted? Llegaron a contarle una historia al Señor Jesucristo, pero de película, hermanos. ¿Se acuerda cuando le dijeron: Señor, un hombre se casó con una mujer y este murió, luego se casó con su hermano, porque la ley así lo decía, luego con el siguiente, y al final, ¿de quién será? Porque ellos no creían en la resurrección, y vamos a ver, los saduceos. Amén. Entonces, los saduceos eran los libres pensadores de su día. Y vamos a ver unos pasajes, hermano. Vea conmigo Lucas 20, 27. Amén. Esa es la historia, creo. Lucas. Se nos va rápido este tiempo, hermanos. Solo voy a leer esta cita, nomás para ver quiénes estaban ahí. Amén. Si gusta, hermano, ¿lo puede leer fuerte? Llegando uno de los saduceos, los cuales niegan a la resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés no escribió si el hermano de alguna mujer, teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Hubo pues 7 hermanos? ¿Preguntó a diferencia? Sí, entonces, pero sí, hermano, ya esa la comentamos. Al principio usted leyó el 27 y dice, hasta ahí, hermano, está bien. Dice: y llegando entonces algunos de los saduceos. Amén. Este era otro grupo que estaba. Luego ellos negaban las creencias de los fariseos. Vea, ellos estaban en contra de los fariseos, pero más tarde Jesucristo hizo que se unieran los dos y se pusieron de acuerdo para la trama para poder quitarle la vida al Señor Jesucristo. Negaban la resurrección de los muertos y el galardón o el castigo eterno, los saduceos. Entonces, y luego aceptaban solamente los 5 libros de Moisés como la palabra de Dios, o los 5 libros de la ley únicamente, y los tenemos ahí. Integraba, y vea quién integraba a los saduceos en ese tiempo. Integraba este grupo las familias sacerdotales dirigentes, las principales familias grandes comerciantes de la ciudad y los hacendados más ricos del campo. Ellos tenían el dinero. Es decir, era como de la alta sociedad este grupo de personas. Entonces, pero no se llevaban con los fariseos, pero más tarde los unen. Lo vamos a omitir, los diseños, no habla la Biblia de ello, pero sí está en la misma historia, pero vamos a tocar por motivo de tiempo. Vamos a detenernos aquí. Los celotes. Amén. Tenemos aquí, hermanos, que los
celotes. ¿Se acuerda usted de Simón el celote? Amén. Los celotes era un movimiento político y religioso entre los judíos. Un partido extremista de los celotes abogaban por el derrocamiento de Roma por la fuerza. Ellos eran muy violentos. Amén. Los celotes era un partido extremista muy violento. Se les llamaba celotes porque seguían el ejemplo de Matatías, sus hijos y seguidores, que manifestaban celo por la ley de Dios. Como Antíoco el cuarto intentó suprimir la religión judía. Y tenemos, hermanos, muchas citas bíblicas que nos enseñan. Aquí Mateo, Marcos, habla acerca de Simón el cananita o Simón el celote, que es sinónimo, bueno, el celote, y nombra directamente como el celote. Son pasajes que en un futuro lo vamos. Luego los siguientes que tenemos, en este periodo están los escribas. Amén. Esto se habla mucho en la Biblia de los escribas en el Nuevo Testamento. Los escribas no eran una secta religiosa, sino más bien miembros de una profesión, de una profesión. Es muy claro, no eran una secta religiosa, pero sí ellos tenían una profesión. ¿Qué eran los escribas? Bueno, en primer lugar, copistas de la ley. Eran los que hacían los manuscritos o los pergaminos o escribían en el papiro. Hacían las copias de la ley o hacían las cartas del rey que enviaba a otro rey o a los gobernadores. Llegaron a ser considerados como autoridades en las escrituras porque ellos tenían conocimiento, porque ellos copiaban la ley, entonces hacían copias. Gracias a Dios hoy pues tenemos copiadoras, ¿verdad? Pero en este tiempo esa era su labor. Entonces su manera de pensar era generalmente similar a lo de los fariseos, con quienes se halla frecuentemente asociados en el Nuevo Testamento. Y todos se unen para poder destruir al Señor Jesucristo, porque era una amenaza. Vea cómo lo veían ellos. Jesucristo en este tiempo era una amenaza para la religión, era una amenaza para el gobierno y era una amenaza para la economía, según ellos, o para lo social. Pero no veían que era un beneficio para el pueblo. Entonces, porque ellos no creían o veían en Jesucristo un enemigo. Entonces, porque a ellos no les interesaba, hermano, el bienestar del pueblo. Entonces, Jesucristo despertó un celo en ellos y esto fue lo que llevó a que planearan todo lo que tramaron. Pero ellos estaban en realidad, hermano, cumpliendo la escritura, las profecías de que Cristo el Mesías tenía que morir. Vea. Entonces, los tenemos ahí a ellos, junto con los fariseos. Y luego tenemos los herodianos. Amén. Rápidamente, hermanos, estas cosas las estamos viendo. Tenemos a los herodianos. Bueno, los herodianos, hermanos, era un partido político que favorecía al déspota de Herodes el Grande y a sus hijos. Creían que cooperando con Roma se resguardaban los intereses del país y el pueblo los aborrecía. Los herodianos se unieron a los fariseos para tramar la muerte de Jesús. Estaban juntos también. Vea, y cuando Jesús sanó a un hombre de la mano seca, vaya conmigo a Marcos rápidamente, Marcos capítulo 3, versículo 6. Marcos capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y salidos los fariseos, tomaron consejo ¿con quiénes? Con los herodianos contra él para destruirle. Entonces se unieron. Ve, aquí se van uniendo los fariseos y los herodianos, que era un partido político que favorecía a Herodes y a sus hijos. Entonces se unieron. Cuando Jesús hizo un milagro acá, vieron que Jesús no era conveniente para ellos. Bueno, luego cuando tentaron a Jesús a la pregunta acerca de los impuestos, ¿se recuerda usted esto? O lo leemos rápidamente. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22, 15. Esa cita está mal ahí. No es 12, hermanos. Pero veamos 22, 15, Mateo. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos como los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que
Gracias, está ahí hermano, es 21. Gracias hermano. Entonces ellos llegaron a tentar a Jesús porque querían que él dijera algo en contra del gobierno. Y Jesús fue muy conociéndolos pero estaban ahí tratando de hacerle la vida imposible al Señor Jesucristo. Pero veamos ellos. ¿Se acuerda de ellos? Los publicanos. ¿Qué es un publicano? Bueno, es un comprador de impuestos y un recaudador de impuestos. ¿Por qué los dos significados? Y la Biblia nos enseña acerca de los dos. Y esto es muy importante. El comprador de impuestos, los publicanos eran compradores de impuestos y cobradores de impuestos o recaudadores de impuestos. Y lo vamos a ver en las citas bíblicas. A los publicanos se les había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. En otras palabras, eran como la realeza. Vaya conmigo, hermanos, a la escritura, a Lucas 19, 1. Y vamos a ver rápidamente, solo vamos a ver un versículo ahí. Lucas 19. Amén. Los primeros versículos y luego vamos a estar viendo Mateo. Amén. Lucas 19, 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Vaya conmigo a Mateo 9. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra del Señor: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué dice que era Mateo aquí? En estos versículos. Estaba sentado en los bancos, los tributos públicos. Entonces era un recaudador de impuestos. ¿Qué dice Lucas capítulo 19, versículo 1 o 2? Lo que hemos leído. ¿Qué era Zaqueo? Dice que era jefe de los publicanos. Mateo era publicano, pero Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Vemos la diferencia? Un jefe de los publicanos era una persona rica, adinerada, que le pagaba los impuestos, por ejemplo, de Galilea al gobierno de Roma. Roma lo que hacía, ellos no recaudaban impuestos. Ellos vendían, buscaban a personas que compraran el derecho o los impuestos. Roma decía: por Galilea yo quiero 100 denarios. Entonces los adinerados venían y le pagaban esos 100 denarios al gobierno romano. Entonces ellos tenían todo el derecho de cobrar los impuestos en esa ciudad. Entonces el jefe de los publicanos es el que compraba el derecho para poder cobrar los impuestos en esa ciudad. Entonces este jefe de publicanos contrataba a los recaudadores de impuestos para que recaudaran en toda la provincia o en toda la aldea los impuestos de la ciudad. Entonces el punto del negocio era que los cobradores de impuestos cobraban extra o cobraban más de lo que debían de cobrar para darle ganancias a su jefe y quedarse con algo ellos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Zaqueo cuando Jesús llegó a su casa? Dijo que si en algo he defraudado a alguno de los pobres, se lo devuelvo 4 veces. En otras palabras le dijo: si le he robado a alguno, se lo voy a regresar cuadruplicado. Porque Zaqueo, siendo el jefe o el que había comprado la franquicia que el gobierno romano vendía, él sabía que los recaudadores de impuestos a los que él contrataba para que hicieran el trabajo de recaudar los impuestos, a los cuales él les daba un salario, ellos estafaban al pueblo.
extorsionaban al pueblo, y por esa razón es que ellos eran odiados. Y en cierto momento Jesús les dice, pues que cobren lo que es, lo que se ha ordenado, no más. Es lo mismo que les dijo Juan cuando fueron a bautizarse. Juan les dice que no, que ellos llegaron arrepentidos a bautizarse, lo que dice nuestro hermano Antonio. Entonces, pero les dijo, no cobren más, porque ellos estaban estafando, torsionando al pueblo, y ellos tenían todo el derecho de cobrarlo. Y el que no pagaba impuestos, ¿qué pasaba con él? No metían preso, le quitaban las propiedades, porque había que pagar impuestos de propiedad, había que pagar impuestos de comerciantes, había que pagar impuestos para los extranjeros, había que pagar impuestos por el templo. ¿Se acuerda cuando le llegaron a cobrarle, le dijeron a Pedro, Jesús, tu maestro no ha pagado los impuestos del templo? Dos dracmas. Le dice, mira, anda, tira el anzuelo al mar y va a salir un pez. No dice así, yo se lo estoy parafraseando. Y paga tu tributo y el mío. Y eso hizo Pedro. Entonces ellos, el punto era ese. Entonces la diferencia entre Zaqueo y Mateo es que uno era jefe de los publicanos o tenía la franquicia, y Mateo era un empleado de él. Entonces eso es lo que estaba pasando. Por esa la diferencia entre un comprador de impuestos y un recaudador de impuestos o cobrador de impuestos. Esa es la diferencia. Ante el gobierno romano sí, porque él pagaba. Si el gobierno romano decía, yo por Galilea quiero, un ejemplo, 1000 denarios, venía Zaqueo y él lo pagaba. Y ya Roma pues hacía con el dinero lo que ellos querían. Ellos lo que querían su dinero. Zaqueo lo recuperaba del pueblo. El doble, hermanos. Saqueo era que los que trabajaban para él extorsionaban al pueblo. Tenía el derecho porque el gobierno romano se lo había vendido a él. Compró la franquicia. Pero en la palabra que él dijo, se oye como cuando él dijo, si en algo, como que si él se sentía libre. Libre, porque en realidad... Porque él no hacía algo así se siente la palabra al oírla. Sí, legalmente, hermano, sí, pues él tenía el derecho. Pero en la práctica, hermanos, se sabía que habían extorsionado al pueblo. Entonces, pero él tenía el derecho porque el gobierno romano estaba autorizado por el gobierno romano para hacer esa labor. ¿No hay historia, verdad, que devolvió todo por lo que... Hermano, yo creo que sí, porque él nos da testimonio que creyó en el Señor Jesucristo. Pero no hay historia. Pero creemos que en esto, si lo dijo ante el Señor Jesucristo, y si no lo hizo, hermano, yo creo que No hay algo que confirme eso. no hay, hermano. Se lo dijo de verdad o lo hizo porque Cristo dio testimonio, ¿verdad? Sí, si Cristo dio testimonio, exactamente lo que dice el hermano. Pero él no fue discípulo de él, ¿verdad? De los 12 no, pero tenemos otros discípulos, es decir, está el discípulo de oficio y está el discípulo de práctica, ¿vean? Los 12 vemos que pues son discípulos que más tarde vamos a convertir en apóstoles, pero hay otros discípulos que no están nombrados ni en los evangelios, pero estuvieron ahí. Por ejemplo, tenemos a otros gobernadores políticos que fueron discípulos de Jesús, hombres adinerados como por ejemplo José de Arimatea, tenía mucho dinero, ¿vean? Fue encubierto ahí. Nicodemo tenía dinero también. Entonces, pero eran los negocios que hacían. Entonces, continuamos, hermanos. Entonces, hay otras citas más. Entonces, tenemos aquí que los publicanos no cobraban directamente, vean, los impuestos, sino simplemente que el publicano pagaba directamente de su bolsillo. Aquí, vean, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida, sin importar lo que recaudara después. Esto no le importaba al gobierno. ¿Cuánto te recauda? A mí lo que me interesa son los 1000 denarios que yo necesito para mi gobierno. Luego cobraba todo este dinero o más de los ciudadanos de la zona. Esta persona que contrataba de esa misma manera, ya lo que yo les explicaba anteriormente. Entonces, hermanos,
tenemos aquí los publicanos. ¿Cómo eran conocidos? ¿Por qué los publicanos eran conocidos como pecadores? Hermanos, eran considerados pecadores públicos por dos razones. Primero, porque colaboraban con el Imperio Romano. Segundo, ellos eran considerados pecadores porque se veían obligados a cobrar más de lo establecido, y de eso que conseguían de más dependían. Y luego tenemos, cerramos ahí con ellos. Luego, rápidamente, para ir finalizando, tenemos en el periodo de silencio, hermanos, sucedieron varias cosas, y esto también es necesario, porque en la Biblia muchas veces Jesús está hablando, está hablando en hebreo, otras veces está hablando en griego, y esto es necesario. Nunca necesitamos hablar el griego o estudiar el griego, sino que cuando vamos a enseñar, porque nos aclara un poco más. Los idiomas de Palestina en el siglo I después de Cristo eran arameo, hebreo y griego. ¿Por qué tantos idiomas? Por los imperios que habían pasado y por la mezcla que había de personas ahí, porque habían griegos y judíos en todo este gobierno que estaba, por ejemplo, el gobierno de Roma. Entonces, por esa razón, el hebreo bien puede haber sido la lengua que el Señor Jesucristo llevaba a cabo en sus debates con las autoridades religiosas en Jerusalén. Lo más probable es que el arameo fuera la lengua usada por el Señor Jesús. Son datos que pueden considerar. Y aquí tenemos, y rápidamente vemos esto. Amén. ¿Qué es una sinagoga? ¿Un lugar de reunión o una asamblea? Esto ya es un término que conocemos. Bueno, ¿por qué la sinagoga? En el Antiguo Testamento el vocablo sinagoga solamente aparece en el Salmo 74, 8, y luego aparece 56 veces en el Nuevo Testamento la palabra sinagoga aquí. Luego tenemos la sinagoga en el sentido básico de este lugar de reunión, por lo que llevó a significar lugar de culto para los judíos. La sinagoga servía para ofrecer educación, culto y gobierno de la vida civil de la comunidad. Ellos tenían su propio gobierno. La sinagoga tenía su propio gobierno, aunque estaba sujeto a la ley del país. Entonces, aquí se juzgaban algunas cosas religiosas. ¿Quiénes iban a la sinagoga? Vea que a la sinagoga normalmente iba el padre de familia, y el padre de familia traía la enseñanza y la compartía en el hogar con su esposa y con sus hijos. Pero quien más visitaba la sinagoga eran los hombres, a escuchar la ley, a escuchar la palabra de los profetas, y ellos la instruían a sus hijos en sus casas. Era la labor que ellos tenían. Casi es un tipo así de sinagoga, un recinto así. Sí, estaba el encargado de la sinagoga, que era como el líder de la sinagoga y su gobierno. Luego tenemos, hermano, la profecía del Mesías. Esto son las citas, todas quizás las que vamos a estar usando durante este estudio de las profecías, pero solo las vamos a ver para que ustedes, solo esto es para comprobar el cumplimiento de las profecías, es decir, la profecía y su cumplimiento. Y aquí tenemos, hermanos, en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, y tenemos el cumplimiento. Por ejemplo, hay más de 40 profecías mesiánicas que fueron perfectamente cumplidas por Cristo. Esto no puede ser dicho de otra persona en la historia de la humanidad, solamente de Cristo. En el Mesías que había sido predicho en el Antiguo Testamento, el Cristo en el Nuevo Testamento, esto es sin duda, hermanos, se ha cumplido. Aquí tenemos las profecías de Daniel. Estas citas nos hablan muy bien acerca de las profecías del Mesías. También tenemos algunos ejemplos y los vamos a ver rápidamente. Acerca de las profecías, hablando de la persona de Cristo, el Antiguo Testamento.
Vea, hablando de su divinidad, el Antiguo Testamento nos habla Isaías 9:6 y se cumple allá en Lucas 2:11. El Antiguo Testamento nos habla de cómo Él se iba a llamar o su nombre en Isaías 7:14 y se cumple allá en Mateo, casi 1000 años después, se cumple en Mateo 1:23. Luego tenemos su humanidad. En Isaías 7:14 se habla de la humanidad de Cristo y se cumple, y más tarde la vemos ahí en Hebreos 2:14. Luego tenemos su realeza davídica en el segundo libro de Samuel 7:11 y se cumple en Lucas 1:31 al 33. Ahí luego tenemos que va a ser del linaje de la tribu de Judá en Génesis 49:8 al 10 y se cumple en Apocalipsis 5 al 7. Vemos que esto es una realidad. Son el cumplimiento, la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento aquí en el Nuevo Testamento. 1000 años o que digamos 1500 años antes profecía y ya se estaban cumpliendo. Acerca de su nacimiento, dónde iban a nacer. Vean que el Señor Jesucristo, las profecías habla de su divinidad, habla de su nombre, de su humanidad, de quién iba a ser descendiente, habla de qué tribu iba a venir y luego qué iba a ser de la realeza. Pero vea acerca de su nacimiento. Miqueas 2:5 dice dónde van a nacer. Y Mateo 2:5 al 6 se cumple la profecía. También, hermanos, ¿cuándo iban a ser? Daniel 9:4-27 nos habla del nacimiento del Mesías, unos 1000 años, 700 años antes. Y luego vemos el cumplimiento allá en Lucas 2:1 y 2 y Gálatas 4:4 nos habla cuando se vino el cumplimiento de esta profecía. Luego dice cuándo, cómo iba a suceder esto, nos habla Isaías 7:14. También la Biblia nos habla de esto. En Oseas 11:1 nos habla de la huida a Egipto. Pero luego más tarde vemos, y aquí en Mateo 2:13 al 15, se está revelando. Es decir, cuando comparamos la profecía con el cumplimiento, si es que vemos exactamente las cosas que están pasando. Cuando usted la lee en el Antiguo Testamento y va al Nuevo Testamento, usted está, no, si esto ya lo leímos, sí, es el cumplimiento y es exactamente. También habla la Escritura en Jeremías 31:15 de la matanza de los niños por Herodes, ya en el gobierno romano, y se cumple ya en Mateo capítulo 2, versículo 17 al 18. Y rápidamente con su ministerio, la Escritura nos dice en Isaías que él iba a ser lleno del Espíritu de Dios. Y luego allá en Lucas 4 se nos está hablando acerca de esto. Y también se nos habla acerca, en el Antiguo Testamento, sería luz para los gentiles, en Isaías 60, del 1 al 3. Y en Lucas se nos está cumpliendo. También se nos habla que él sería el Salvador, en Isaías 49:6, y se cumple en Mateo 1:11, 1:29 de Juan y sucesivamente. También se nos habla que él iba a morir por los pecados en Isaías, y Pedro está hablando acerca del cumplimiento. Nos habla que él sanaría en Isaías 53:4. Estos versículos, estos pasajes, nosotros los enseñamos, los predicamos, los compartimos, pero en realidad son esas profecías del Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento ya en el Nuevo Testamento. Y tenemos acerca de su ministerio. Aquí es su ministerio, continuamos. Acerca de su ministerio, que sería rechazado y sucedió, sería crucificado, que sería muerto y sería sepultado. También que resucitaría y que luego ascendería. Y luego tenemos aquí, hermano, esta parte que resucitaría y luego ascendería. ¿Se acuerdan? Esta es la profecía ya en Isaías 52:13.
Pero se recuerda usted cuando en Hechos 1, 6 al 11, Él está hablando con sus discípulos y les dice, y me seréis testigos. A ver, en Jerusalén, aquí, en Judea, un poquito más allá, en Samaria, vamos más allá, y hasta lo último de la tierra. Entonces, hablando cuando Él ya estaba por ascender, entonces, hermano, y ahora está a la diestra del Padre, y Él pronto viene por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante estudiar la vida de Jesús, porque cuando estudiamos la vida de Jesús, aprendemos y nuestra vida puede ser mejor. Si usted está continuamente con nosotros, está estudiando, está leyendo la Escritura, en este tiempo que vamos a estar estudiando, al finalizar, la palabra del Señor en todo este tiempo va a trabajar en su vida, y su vida va a ser transformada, no por lo que el hermano Eber enseña o nuestro hermano, sino por la palabra, porque esta palabra es eficaz, es viva, es decir, tiene vida, porque el que la ha dado tiene vida en sí mismo. Entonces, hermano, es muy importante el estudio de la palabra del Señor. Ahora, espero no vernos aburrido un poco con la historia que vimos, pero ya no la vamos a ver. Ya la próxima semana vamos a hablar acerca de la encarnación, vamos a hablar acerca de la venida de Jesús a nacer, vamos a estar hablando de la profecía, del relato acerca de los ángeles, y vamos a entrarnos ya en el nacimiento del Señor Jesucristo, y vamos a ver muchas cosas más, detalles que son necesarios. Y quiero, hermanos, aprovechar la oportunidad para invitarle para el domingo. Nuestro pastor me ha cedido la oportunidad, nuestro hermano Guadalupe, de estar predicando el domingo, y quiero hablar acerca del reinado de Cristo. Sobre quiénes está reinando, cuál es su labor ahora ya en el cielo, después de ascender, estar en el cielo. Así que el domingo no vamos a usar la pantalla, pero sí vamos a estar hablando acerca del reinado de Cristo. A ver, ¿qué es lo que Él ganó? Es decir, el premio que Dios le dio, el Padre le dio, aunque Él es Dios, es su Hijo, pero dice que lo puso sobre todo, le dio la autoridad a Él. Entonces, hablando de ejercer toda esa labor, entonces voy a estar tocando acerca del reinado de Cristo. Así es que hasta acá mi tiempo, hermanos. 8:25. Gracias por su atención, que el Señor me le bendiga, gracias por su paciencia, y el Señor recompense este tiempo y este espacio que usted está dedicando para este estudio. No sé si alguien tiene alguna pregunta rapidito, si no pasamos a nuestro hermano Guadalupe. Cualquier pregunta que usted tenga durante la semana, si no tengo preguntas, si no hay preguntas, si hay preguntas, puede preguntarle al hermano Guadalupe. Vea. Sí, hermanos, es el gobierno en ese tiempo, pero luego, no, pues ahí ya continúa la historia de la iglesia. Es otro gobierno. Cuando dice que el antiguo llegó hasta el 560, no es que hasta ahí llegaron las profecías, Sí. pero llega hasta la vida de Cristo. Sí, cuando me refiero, hermanos, que llega hasta ese tiempo, es que hasta ahí habló el último profeta y se cierra ahí el Antiguo Testamento, pero las profecías siguen cumpliéndose durante el periodo de silencio. Por eso es que no en absoluto la Biblia o el Señor guardó silencio, sino que siguieron cumpliéndose profecías aún en el periodo de silencio. Pero más tarde, pues las profecías continúan. Vea, se cerró ahí, hasta ahí llegó el Antiguo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento, podemos decirlo, pero las profecías tienen su cumplimiento, aunque se dijeron en Génesis, pero se están cumpliendo aún, algunas pues no se han cumplido. Vea. Vamos a estudiar algo para que cuando usted es la próxima nosotros estemos más. Sí, hermana, vamos a estar estudiando esta semana el capítulo 4, 5 y 6 de Mateo. La semana pasada estuvieron leyendo 1, 2 y 3.
Sí, hermano. En ese tiempo de silencio se escribieron más libros, Pero no son inspirados. no son inspirados. La voz del Señor nos había hablado. Sí, hermano. Esos son libros, se les llama los libros apócrifos, significa que no carecen de inspiración divina. Tienen mucha información, sí, muy buena en historia, pero carecen de inspiración divina. Entonces, por esa razón, son considerados apócrifos. ¿No hay más? Bueno, cualquier pregunta, pues ahí con el hermano Guadalupe. Así es que nuestro hermano, nuestro pastor, con nosotros, él nos despide en oración, hermanos.